Pero entiendo que él dijo que él no era de este mundo. Al inicio tenía cachos, cola, tenía vellos, cabeza de lobo, oso, lo que sea. ¿Jesús alguna vez alcanzó a predicar hacia los romanos o únicamente para su pueblo? Pastor, ¿Jesús vio a Satanás? ¿Qué tantos misterios encierra la Biblia? ¿Qué tanto podemos decir es verdad, es mentira? ¿Jesús existió? ¿Jesús en verdad es un cuento, un relato, una historia, o algo verídico, o algo que podemos sentir en la actualidad? Pues el día de hoy he invitado a un pastor presbiteriano para que venga a resolvernos esas preguntas que tenemos. Esas preguntas que nos han hecho en redes sociales, que nos han hecho por Instagram, por Twitter, TikTok. Y pues lo he invitado y bienvenido, pastor. Gracias por la invitación. Mi nombre es Roger Armando y soy pastor presbiteriano, y cualquier consulta, cualquier inquietud, entonces va a mi correo Gmail, pastorroger876 @gmail.com. Exactamente, ¿en dónde murió Jesús? Jesús murió en el Gólgota. Según la tradición, dice que él murió a un lugar más, en un monte un poco más alto del templo de Jerusalén, donde fue llevado juntamente con dos reos. Prisioneros. Uh-huh. Sí. Ok, Jesús no murió solo, ¿murió con dos personas más? Sí, no, pues ellos se encargan con 3 personas, pero en realidad no fueron 3, sino diariamente crucificaban a personas que encontraban en delitos, prisioneros, esclavos, etc. Me surge preguntarte que había más muertes, había unas formas diferentes de matar la gente en ese momento o de tomar como una pena por algo que han hecho mal, o solo era crucifixión. Eso era pena capital, porque digamos ese es un estilo de la muerte de pena capital de los romanos, así como otras naciones decapitaban, otros estrangulaban, otros ¿cómo se le puede decir en este caso? Les rompían las piernas, y eso depende de la nación y la forma como realizaban su pena capital, la muerte del reo. ¿Y quiénes fueron los que mataron a Jesús en realidad? Los que mataron a Jesús pues son los romanos en sí, porque ellos eran los que realizaban la pena de muerte. Pero en general ha sido bajo la presión de los religiosos del judaísmo, ¿sí? En este caso, según el tiempo, los fariseos, los saduceos presionaron a los gobernantes para que los gobernantes los pongan en esta situación de muerte. ¿Jesús alguna vez alcanzó a predicar hacia los romanos o únicamente para su pueblo? A los suyos vino, dice las Escrituras, a los suyos vino, pero el mensaje de Jesús fue dirigido en una obra misionera mundial, universal, pero todavía no era el tiempo, porque primero fue a la predicación de los judíos o de los israelitas o judíos, pero los judíos no creyeron porque Jesús no respondía a la perspectiva misionera o mesiánica que Jesús, o mejor, los profetas habían determinado de Jesús. Uh-huh. Exactamente cómo murió Jesús. Hay mucha gente que nos cuenta que a él no lo crucificaron, o sea, no lo clavaron, no colocaron unas puntillas en sus manos, sino que lo amarraron a un madero. ¿La Biblia nos dice algo de cómo fue exactamente la muerte de Jesús? La Biblia sí dice exactamente, porque fueron clavos, y cuando hubo la duda de uno de sus discípulos, en este caso Tomás,
le dijo que muéstrame las heridas que tiene. Entonces las escrituras dicen que Jesús mostró sus manos. Y generalmente en todos los escritos dicen que la llaga en las manos de Jesús, no dice la muñeca o no dice por otra parte, simplemente dice los pies y las manos según la tradición. Según lo que nos escriben algunas personas es que lo crucificaron de cabeza, o sea, cabeza en piso, pies en el aire, ¿es verdad? Pues ese no era el método de crucifixión de los romanos. El método de crucifixión de los romanos, así es como nos los presentan la crucifixión de Jesús. Eso sí, fueron un montón de personas que fueron crucificadas en un solo día. Y 2 días, 3 días y todo el tiempo que ellos tenían esa pena capital. Pero, digamos, hay una tradición que a Pedro lo crucificaron de cabeza. Pero eso no está verificado, eso no tiene nada que ver con la historia. Hablando de cosas que están verificadas y no verificadas, Uh-huh. hay una pregunta muy puntual que nos hacen. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? ¿Sí? Nos dicen que en el momento de que Él pierde su vida, Él va al infierno, nos dicen que hablan con espíritus, o simplemente no pasó nada. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, este es un tema bastante largo, es un tema teológico, pero sí podemos resumirlo de esta manera. ¿Cómo es? Es que la Biblia en general dice que el hombre está muerto y entonces el hombre necesita salvación. Estamos hablando en el campo espiritual. Entonces hay una raíz que se llama el pecado capital. Entonces el hombre necesitaba de un sacrificio general para poder resolver este problema de pena capital. Entonces eso viene desde el tiempo del Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que había una profecía, una promesa profética que venía el Salvador, en este caso viene Jesús, ¿sí? Pero el plan de salvación empieza a ejercer cuando Jesús asciende a los cielos, viene el Espíritu y entonces el hombre recobra la vida de salvación. Entonces, ¿qué pasa? De que quedaron los muertos del Antiguo Testamento, los muertos antes de Jesús, que tenían que recibir la absolución, la salvación de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, entonces Él se encarga de ir, según las Escrituras, de ir al Hades. Y el Hades ha sido tergiversado en su explicación. Entonces algunos le llaman el infierno. La palabra infierno no es el fuego, sino que la palabra infierno es latín y eso tiene que ver con el interior de la tierra, el lugar de los muertos. El Hades es lugar de los muertos y entonces Jesús fue al Hades, al lugar de los muertos, para rescatar el alma de los que habían muerto sin Cristo. Bueno, nos encontramos con el pastor presbiteriano Roger Armando. Viene a contarnos lo que él ha estudiado, lo que él sabe, muchos años de experiencia, y estamos ahorita resolviendo preguntas sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pastor, ¿Jesús vio a Satanás? La palabra Satán en el hebreo significa contrario, o tal vez se le puede llamar oposición. Entonces, en el tiempo de los profetas, en el tiempo del Antiguo Testamento, a toda persona que iba contra un principio, contra un valor, contra una idea, entonces se le llamaba Satán o Satanás. Entonces, con el tiempo, la palabra Satanás se le nombra a un espíritu, o mejor, no tanto como espíritu, sino que a una reacción del hombre, y que más adelante esa palabra lo convierten en una persona que se llama Satanás, pero al inicio tenía cachos, cola, tenía vellos, cabeza de lobo, oso, lo que sea. Y ahorita en este momento, como va avanzando el tiempo,
ese Satanás ya está cambiando de forma, nada más. Y Jesús nunca vio a Satanás. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Uh-huh. ¿En qué forma volvió Jesús? Cuando ascendió, creo que en algún momento de la Biblia, yo no soy estudiado, pero entiendo que él dijo que él no era de este mundo. ¿A qué se refería con eso? Y va otra preguntita, cuando ascendió, ¿cómo fue que regresó a la tierra? Vayamos, porque hay una teología paulista del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice que nosotros estamos dentro de los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Eso se encuentra en Efesios. Entonces, si Pablo dice que nosotros existíamos antes de la fundación del mundo, y ya Él nos conocía, Él tenía planes con nosotros, entonces significa que nosotros tampoco somos de este mundo. ¿Por qué? Porque existíamos mucho más antes que la creación de este planeta, la creación de todo lo que nosotros vemos. No lo puedo explicar porque serían conjeturas que no tienen base. Pero sí, si un hombre que es Pablo, que es espiritual y ha tenido experiencias espirituales con Dios, más o menos se puede creer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús también lo dijo, no soy de este mundo. Y todos los que son elegidos por Dios prácticamente han tenido una existencia en un tiempo. Sino que Dios ha permitido que estos que fueron elegidos, según la teología calvinista, ¿sí? La teología calvinista dice que nosotros somos elegidos porque nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo. Y en las Escrituras encontramos 3 experiencias. Una de las experiencias es de Jeremías. Cuando Dios le dice a Jeremías, yo te conozco desde el vientre de tu madre, ¿sí? Y te puse nombre. A David también le dijo, y David dijo, yo fui escogido y lo conocí, pero después él me eligió para ser el rey. Y tercero fue Jesús, cuando Jesús dijo lo que acabamos de expresar, de que él existió antes y estuvo con el Padre. Todos hemos estado con el Padre. La única cosa en este caso es que nosotros nos estamos buscando unos a otros. Y dice las Escrituras de que el que es del Padre, oye la voz de su pastor, que es Dios. Ok. Uh-huh. ¿Cuántos días vivió Jesús en la tierra cuando regresó de su muerte? Jesús murió, ¿sí? Murió. Y entonces en esos días de su muerte, antes de su resurrección, entonces, como dijimos, que él fue a rescatar el alma de las personas que murieron antes que él realice su obra redentora. Entonces, él tenía que volver a reforzar a estos hombres que él preparó para darles la evidencia de que lo que ellos van a predicar, ellos lo que van a proclamar es verdad. Entonces todos comieron con él, dice las Escrituras, comieron con él, bebieron con él, caminaron con él, hasta que en 40 días, entonces él ya se preparó, fortaleció a los suyos, y entonces ellos vieron su partida. Jesús regresó, pero ninguno de sus amigos, o sea, sus propios discípulos, las personas que anduvieron, caminaron con él, ninguno lo reconoció. Es como si yo llegase a fallecer en este momento y regreso con otro cuerpo, otra cara, otro cabello, otros ojos, y me toca decirles, hey, soy yo, reconózcanme. ¿Por qué crees que Jesús le tocó hacerse otra vez que lo conocieran? Cuando uno tiene el cuerpo glorificado después de la resurrección, entonces es irreconocible. ¿Por qué? Porque todas tus células, es un cuerpo nuevo. Es como una planta, ¿sí? Una planta. Entonces, una planta que está muerta, usted lo siembra y usted lo ha visto muerto. Usted lo ha visto en una degeneración
corporal. Entonces, cuando usted ve la nueva planta, que es la misma rama, de la misma rama, usted ve un cuerpo muy diferente. No Se es ve el más mismo. verdecito. Se ve más verdecito, más tierno, como se dice, ¿no? Más tierno, más fresco, y entonces, no, yo lo vi ayer que estaba, es como decir, esos que tienen el privilegio de la longevidad, que no envejecen rápido, entonces dice, pero usted sigue igual de joven, y a pesar que el tiempo avanzó y los amigos envejecieron, otros tienen envejecimiento prematuro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vieron a Jesús no lo reconocieron porque no fue el mismo que lo vieron, porque lo vieron sufriente, con toda esa calamidad, esa pasión, esos rasgos de violencia, de soporte, y entonces ahora lo ven como victorioso, como un cuerpo nuevo. Jesús estuvo aquí más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días duró caminando después de que murió, la pasión, falleció, resucitó, volvió, ¿no? Y estuvo con sus amigos. Ese tiempo, ¿cuántos días exactamente fueron? La tradición dice 40 días, y por eso le llaman Cuaresma, el tiempo de la muerte en la tradición católica. Después de la muerte y resurrección le llaman Cuaresma. Y él quedó 40 días, y después de los 40 días, cuando él asciende, entonces viene la promesa que le llaman ya... Espera. Una preguntita. Estuvo 40 días aquí en la tierra con nosotros. Es un mes larguito. Es un mes bastante extenso. Mes y medio. ¿La Biblia dice qué hizo en ese mes y medio? Pues en resumidas cuentas, solamente habla sobre la relación que tiene con los discípulos, nada más. Pero hay otras tradiciones, otras creencias que dicen que fue para la India, que fue para América. Los mormones dicen que fue para América y ahí vieron a Jesús. Posiblemente. Uno no puede especular tantas cosas si no está en las escrituras. Entonces los hinduistas piensan que vieron a Jesús en un personaje. Ahorita no recuerdo el personaje que ellos tienen. En Perú, los incas piensan que vieron a Jesús en Viracocha, ese sí lo conozco, a Viracocha. Los mormones piensan que vieron a Jesús en el Moroni o si no en otro personaje. Pues uno especular todas esas cosas, si nos centramos al cristianismo, nos centramos en nuestras tradiciones. Bueno, nos encontramos con el pastor Roger Armando, un pastor presbiteriano. Trabaja en la ciudad de Bogotá, Colombia. Si usted, amigo, está llegando en este momento a escuchar esta sintonía, se lo está escuchando en una emisora, se lo está escuchando en Spotify, estamos hablando de la muerte de Jesús y ya vamos por la parte final de esta entrevista, de Entrevistas del Misterio. Hablamos de que Jesús vino, estuvo con sus discípulos, Jesús falleció en su momento. Volviendo a recapitular esto, Jesús ascendió, luego volvió en un cuerpo que nadie lo conocía. Él le tocó decir a sus discípulos: soy yo, toquen mis llagas, porque él fue crucificado y clavado en las palmas de las manos. Asimismo lo mostró, como dice la Biblia, lo mostró ante sus discípulos. Pastor, ¿me puede decir a quién le mostró las manos? A Tomás. A Tomás. Le mostró a Tomás diciendo: soy yo y reconóceme. Pues estamos en la parte final de esta entrevista del misterio. Y por última pregunta, para cerrar ya esto, Jesús, cuando decidió, después de sus 40 días de estar acá, en algún momento decidió irse nuevamente para los cielos. Él cogió como si fuera un superhéroe y cogió y se fue volando. Vino una nave, lo recogió. Él se fue, no sé, con un arca, como un ángel, le salieron alas. ¿Cómo fue ese momento que ascendió Jesús a los cielos? Los discípulos se despiden de Jesús y entonces dice que él se estaba como una especie de levitación, estaba elevándose solo, y hasta que en un espacio le reciben unos ángeles y se va hacia una nube, y en esa nube desaparece todo.
Entonces un ángel que estaba mirando a los discípulos, que los discípulos estaban asombrados mirando hacia el cielo. Entonces dijo, que estén mirando en el cielo. Así como Él fue elevado, ustedes también van a ser elevados de esta manera. ¿Sí? El apóstol San Pablo dice que en su experiencia espiritual, Él subió al tercer cielo. Ese es otro tema, pero vamos a hablar sobre esto. Él subió al tercer cielo. Y entonces Él fue al tercer cielo y vio todo lo que pudo ver, pero no lo pudo describir. Lo único que Él dijo es que yo escuché lenguas indescriptibles, que no se puede hablar, que no se puede entender. Bueno, estamos ya dándole el cierre a esta parte de la entrevista, entrevistas de misterio. Y pues por último nos estaba surgiendo una charlita sobre como el tercer cielo, sobre como una experiencia de alguien más que llegó a otro espacio, a otro nivel fuera de este mundo y escuchó una lengua que no manejamos en este planeta, una lengua que ni siquiera él mismo sabía decir cuál era. Pastor, pues muchas gracias por venir a esta entrevista de misterio aquí en el Silencio de la Torre. Y pues no sé si quieras terminar con algo más, con algo que decir. Pues la persona que está interesada puede hablar conmigo en WhatsApp. El teléfono es el 319-728-7880 y podemos charlar largamente porque estas cosas son muy interesantes. Al menos yo me identifico como pastor presbiteriano, pero digamos, a mí me gusta más mirar las escrituras como son desde las lenguas antiguas. Gracias. Si quieres más contenido de puedes seguirnos en TikTok, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook como El Silencio de la Torre. Tenemos varios programas, tenemos entrevistas de misterio, tenemos charlas paranormales y tenemos historias de terror. Quédese con nosotros y acompáñenos y suscríbete y activa la campanita para más contenido.